cómo logra transformar la calle Azusa y convertir el 1904 como un referente para el planeta entero. Como Charles Finney, el hombre que parió, se le conoce a él como el padre de los avivamientos. Charles Finney dice que logró romper el sistema religioso. Era tan fuerte. No crea que es solamente en este tiempo, en todos los tiempos ha habido que ser un transgresor del sistema. ¿Cómo logró una mujer como Kathryn Kuhlman, siendo mujer, levantarse y ser una manifestación de la gloria de Dios? ¿Cómo logró Emeka Nwampa? ¿Cómo logró María Gudgureter con 1,50 m? Dice que cuando esa mujer llegaba, las multitudes sabían que algo había llegado. Personas empezaban a endemoniarse en las casas. Medio kilómetro, 1 kilómetro a la redonda, la gente empezaba a hablar en lenguas. ¿Cómo lo logró Smith Wigglesworth? ¿Cómo lo logró Ray, Horatio Bonar? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo? Y había una mujer chiquitita así, yo tuve el honor de conocerla, llamada Virgen Vargas. Virgen Vargas era una venezolana extraña. No tenía vaso, no tenía páncreas, solo le funcionaba una parte mínima del hígado. No tenía riñones. Los médicos decían que no podía estar viva. Humanamente tenía que estar muerta hacía mucho tiempo. Salía de un culto de milagros y la conectaban, porque no podía vivir si no estaba conectada. Pasaba toda la noche conectada. No podía respirar y conectarla. Pero 10 minutos antes de subir al altar, ya la habían cambiado. Era un puñito de huesos con un poquito de piel encima. La cambiaban 10 minutos antes, se levantaba, la desconectaban y ministraba como que nunca había estado enferma. Entonces le pregunté a Dios anoche, ¿cómo ponemos de rodillas a Europa? ¿Cómo? Y entendí varias cosas que las voy a hablar y oro a Dios para que usted esté aquí. Nunca podremos servir a un Dios grande con vidas reducidas a polvo y ceniza, a menos que nosotros desarticulemos todo este enjambre y volvamos a creer que usted no es inmigrante, que usted es una semilla de Dios plantada en esta vasta tierra. Esto cada día está peor. Lo único que puede cambiar la historia de esto es que aparezcan una vez más los Elías en esta tierra. Sodoma y Gomorra se quedan muy corto a la par de esta realidad, pero usted y yo estamos aquí. Amén. Hace unos 34 años atrás, yo tenía como 3 años de convertido al Señor, y recuerdo que entré en un ayuno muy largo, casi me muero, pero Dios es fiel. 40 días de ayuno sin cortar. Y en aquel ayuno llamé a algunas personas que yo consideraba líderes espirituales y que de hecho lo eran, y les dije que había recibido una palabra, pero yo era un niño, no tenía instituto bíblico, no tenía idea que era. Para mí homilética, hermenéutica era casi como una palabra vulgar, hermano. Yo no tenía idea que era un exégesis, no tenía idea. Había leído la Biblia ya a los 3 años, había leído la Biblia 3 veces. Y recuerdo que tenía algún conocimiento vago, pero le dije a aquellos ministros que el Señor me había dado una palabra, y la palabra era que venía un tsunami sobre la iglesia. Es más, la palabra tsunami ni siquiera se escuchaba. Años después empezamos a escuchar que el mar, que se producía un tsunami, pero en aquel momento no era una palabra común para el léxico nuestro. Recuerdo que para nosotros en aquel tiempo el referente más grande era Jimmy Swaggart. Un domingo en la mañana hasta los católicos escuchaban a Jimmy Swaggart porque era lo más grande que había. Jimmy Swaggart llegaba a los aeropuertos de las naciones donde iba, llegaba con un avión Hércules,
Nadie había visto eso. Llevaba su propia limusina. Ponía la bandera de los Estados Unidos y la bandera del país. Los presidentes de algunos países llegaban a buscarlo al aeropuerto. Era como un lujo montarse en la limusina con Jimmy Swaggart. Y la gente veía a Swaggart. Swaggart transmitía para 1100 canales de televisión. Transmitían para 100 y pico de naciones simultáneamente. Nadie había visto eso. Ellos tenían un poder económico tan grande. Llegó a Nicaragua y el litro de combustible lo vendían a 25 centavos. Y Swaggart dijo: yo quiero pagarlo a dólar porque quiero bendecir este país. Los presidentes se volvían locos. La Coca-Cola, que durante muchos años la gente la ha tachado como satánica, le diezmaba a Jimmy Swaggart. Nadie había visto eso. Empresas muy grandes, pero muy grandes, como la Coca-Cola, como la Colgate, le diezmaba a Jimmy Swaggart. Y la gente veía aquel norteamericano que agarraba la Biblia y la doblaba así, parecía una paloma. La gente decía: wow. Y nosotros, que éramos jóvenes predicadores, estudiantes de algunas otras cosas, no de Biblia, veíamos a Swaggart y decíamos: pero ¿qué es esto? Swaggart era como sacado de una película de Hollywood. De la noche a la mañana nos dimos cuenta que Swaggart pagaba prostitutas para que tuvieran algún tipo de aberración sexual con otra persona, ni siquiera con él. Cuando a él se le pone en disciplina, en la Asamblea de Dios se le pone en disciplina por algo que se llama pecados pornográficos. Yo creo que inventaron esa palabra porque eso no existía. Y de la noche a la mañana nos dimos cuenta que no era como se decía. Un hombre como Jim Baker, que era el dueño del club ETL, que hablaba en lenguas, profetizaba, hacía muchas cosas, de pronto nos dimos cuenta que tenía una pareja que era del mismo sexo. Entonces preguntamos: ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Qué es lo que se está moviendo? Nosotros teníamos referentes en Latinoamérica que los predicadores jóvenes nos quitábamos el sombrero, porque nunca habíamos visto un hombre con el nivel de autoridad de un Jorge Rasky. Nunca habíamos visto un tipo que entraba a un estadio y la gente empezaba a endemoniarse por multitudes. Gracias a Dios, nuestros ejemplos como que se envejecieron pero no se torcieron. Teníamos a un viejito que se ponía el cable aquí y se lo amarraba aquí, y ya los predicadores también se amarraban el cable aquí. Su nombre era Gigi Ávila. Y aparecieron hombres por ahí en el camino, Morris, Cerulo, que uno miraba allí y uno decía: ¿qué es esto? Teníamos un Billy Graham que parece que en el camino terminó su tarea, pero en medio de esto parece que algo ocurrió. Y la gran pregunta es: ¿qué pasó en los últimos 30 años de la iglesia? Hoy no tengo ganas de gritar, te van a hablar así suavecito, porque el esposo de Daniel es arquitecto y me da como pena así como gritar tanto. Entonces, por ahí vamos. Me llama mucho la atención el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Y usted se detiene. ¿Qué quiso decir Dios? ¿Cuál fue la idea del Espíritu Santo al hablarle a las iglesias? A una le dice que perdió el primer amor. Su nombre es Éfeso. ¿Qué es el primer amor? El primer amor es algo raro, porque tú estás saliendo de un hospital y lo que quieres no es quedarte acostado en la casa, sino más bien postrarte y adorar a Dios. Es raro el primer amor. El primer amor es como cuando alguien está enamorado, que se va desde Suiza, desde Suiza hasta Argentina, a buscar lo que parece que no perdió, pero de pronto encontró lo que le hacía falta. Estar viviendo en el primer amor es extraño. Una persona está muriendo de cáncer y en vez de estarse quejando, adora a Dios como si no le pasara nada. Parece que el enamoramiento tiene más poder que las mismas circunstancias de la vida. Pastores que, siendo traicionados, siendo golpeados por gente que comió en su propia mesa, en vez de retirarse, teniendo una profesión, teniendo cosas de qué vivir, deciden seguir pastoreando. ¿Qué secreto tiene el primer amor?
¿Qué secreto tiene que aún en medio de la traición sigues amando? Que aún en medio de la traición sigues creyendo que el Dios que te prometió algo lo hará un día, aunque tus ojos estén viendo lo contrario. Y hay una iglesia a la cual se le dice que pierde el primer amor y que es necesario que lo recupere. Ustedes son muy jóvenes, la mayoría. Creo que uno de los más viejos aquí soy yo. Pero cuando yo comienzo en esto, hace muchísimos años atrás, casi 40, nosotros no teníamos estos músicos así bonitos que hay ahora, con esos equipos raros que suenan extraños. Nosotros íbamos a los cultos y lo que había era una guitarra de madera. No había esto. No teníamos estos equipos de sonido que suenan así tan bonitos. No. Teníamos un güiro, unas maracas. ¿Qué van a saber ustedes qué es eso, hermano? Ustedes no tienen idea qué es eso, hermano. Y hacíamos las maracas se fabricaban. Y agarraba usted una cosa así, hermano, que usaban como los negros para peinarse, y con eso se le hacía el güiro aquí, hermano. ¿Sí? Y el que tenía una pandereta, eso era prácticamente, ya era la última moda, hermano. Y usted llegaba a los cultos y se cantaba a capela. Y el que empezaba a tocar ni siquiera sabía tocar. Y el que cantaba hasta desafinado era. Pero había que ver qué cultos poderosos eran esos, hermano. Eran unos cultos donde algo pasaba. Mi abuela era una viejita que no sabía leer ni escribir, pero mi abuela tenía un don de sanidad. Cada vez que algún enfermo llegaba a la iglesia, yo recuerdo, porque mi abuela era panameña, y yo recuerdo que en aquel tiempo yo era un niño de 3 años. Mi abuela, llegaban gente mordidos por serpientes. ¿Cómo lo sacaban a una persona al hospital si el hospital más cercano estaba lejísimo? La gente los trasladaba en unas camillas que hacían con madera y los llevaban. Y entonces había que pasar el río muchas veces y parece que el veneno se activa más con el frío del agua. Y yo recuerdo haber visto a mi abuela orar por una persona mordido por serpiente y las personas no se morían. Dios neutralizaba el veneno. Y yo era un niño. Y mi abuela antes de orar empezaba a cantar un coro viejísimo que decía: manda poder, oh Dios del cielo, manda poder que yo lo quiero, manda poder a nuestras manos para que los enfermos sean sanados. Pregúntele a mi abuela que si sabía que era una exégesis, si conocía los 7 pasos para recibir la unción. Mi abuela no sabía nada, hermano. Pero cuando esa viejita se arrodillaba y cantaba: manda poder, oh Dios del cielo, manda poder, que yo lo quiero, manda poder a nuestras manos para que los enfermos sean sanados. Si tú mandas el poder del cielo, si tú mandas el poder que yo anhelo, si tú mandas el poder a nuestras manos, entonces los enfermos serán sanados. Las mujeres no podían parir. No me pregunte eso porque yo no soy ginecobstetra, hermano. Dice que los bebés venían sentados. Mi abuela oraba y en medio de la oración los bebés se daban vuelta. Eso lo vieron mis ojos, hermano. ¿Cómo hacían? No lo sé. Mi abuela todo el tiempo andaba apurada, hermano. Parece como que tenía carne asando en la casa, hermano. Caminaba apurada, hermano. Y andaba unos delantales. ¿Qué van a saber ustedes que son delantales, por amor a Dios? Y yo estaba chiquito y mi abuela le invitaban a orar a una casa. Antes de llegar se arrodillaba en los caminos, el camino real, que era un camino de caballo. Y mi abuela se arrodillaba ahí en medio de la tierra seca y me decía: al llegar hay una persona así, 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 así. Va a salir un perro latiendo, agárrese de mí. ¿Cómo sabía mi abuela eso? Y yo estaba chiquitito.
Y yo caminaba a la par de ella, agarrado de delantal, porque si no me dejaba botado, hermano. Y entonces cuando llegaba, salía verdaderamente un perrito latiendo. Había un señor sentado en una hamaca, había otro allá, y de pronto salía una mujer y mi abuela decía: por ella es que venimos. La mujer endemoniada hasta la cereta, hermano. No le cabía un demonio más. La viejita levantaba la mano así, la persona caía al suelo. Vete, nada más le decía. La persona quedaba libre. Y yo pregunto, ¿qué encontró esa gente? ¿Qué encontró? Me dijo un líder de aquellas denominaciones famosas en Costa Rica, hace casi 40 años atrás, me dijo: es que usted está en el primer amor. El día que eso se le pase, usted se le va a ir todo ese fueguito que tiene. Entonces, con los años me di cuenta que la iglesia acepta la mediocridad como parte de una cultura. Aceptamos ser tibios y hasta aplaudimos los desaciertos. Cuando alguien aparece diciendo que Dios le habla, entonces lo miramos como un bicho raro. Cuando alguien aparece diciendo que se puede orar por un ciego y que puede sanar, que se puede orar por un canceroso en estado de metástasis y puede sanar, la gente dice: nah, ese algo se fumó, hermano. Porque parece que el primer amor, cuando se pierde, entonces uno coquetea con aquello que nunca coqueteó y acepta como parte de la vida aquello que nunca debimos de haber aceptado. La segunda iglesia a la cual se le censura es una iglesia que se llama Sardis, y se le dice que la tibieza espiritual entró dentro de ella. Y la censura es tan fuerte que el Señor dice: sería mejor que fuera fría o caliente, porque tibia te vomitaré de mi boca. A su nombre. Perdón, esa es la iglesia de la Odisea. Y la tercera iglesia a la que se le censura es que se le dice que la muerte espiritual entró dentro de sus puertas. Alguien tiene que levantar sus manos. Y de pronto aparece una parábola allá por Mateo 25, si no me equivoco. Y Jesús, que usaba una forma parabólica de transmitir sus pensamientos, pone una parábola que dicen los que saben Biblia y los estudiosos y los académicos dicen que esa historia no existió, que la inmensa mayoría de parábolas que Jesús contaba no eran historias reales, eran historias que él mismo ilustraba para representar verdades espirituales. Y muchas de ellas eran analogías. Y Jesús habla de 10 vírgenes. ¿Recuerda usted que dice que a la hora de que el esposo venía, es toda una historia impresionante? Dice que a 5 les falta aceite. ¿Para qué? ¿Para ellas? No, para unas lámparas que tenía. Y las otras 5 tienen aceite. Entonces, la analogía ahí es interesantísima, porque la pregunta es: ¿por qué tienes que andar buscando, sabiendo que el esposo ya viene, lo que ya deberías de tener? ¿Por qué tienes que pedir prestado lo que te debería de sobrar? Entonces, para mí la historia de las 5 vírgenes no tiene nada que ver con prudencia ni sensatez. Para mí la historia de las 5 vírgenes que les falta aceite no es que no tenían, no, es que les falta. Y a la hora que el esposo llega, que era la medianoche, las lámparas se iban a apagar. Eso tiene una revelación tan grande, pero para mí aquí el problema se llama descuido espiritual. Nosotros llegábamos al culto cuando yo era niño. No habían paraguas. No sé cómo le llamarán ustedes que viven en Europa. Hello. Mi abuela cortaba un hoja de plátano. Mi abuela cortaba un hoja de plátano y con eso nos tapábamos. Mi abuela me agarraba los pantaloncitos a mí y me los arrollaba. Y los zapatitos los metía en una bolsa. Curiosamente, donde vendían el arroz. Ahí
y mi abuela descalza con unas chancleticas. Cuando llegábamos a la iglesia, muy temprano, porque nunca llegamos tarde, mi abuela arrancaba el culto 2 horas antes con un grupo de ancianas. Cuando llegaba la hora del culto, no había que empezar, ya el culto había empezado, porque eso estaba caliente, hermano. Y conforme la gente iba llegando, iban ocurriendo cosas, y habían liberaciones, y el otro por allá, y el otro, y yo chiquitito. Mi abuela me llevaba un petate donde me acostaba cuando me daba sueño, pero mi abuela era cosa seria, porque siempre me ponía a orar a la par de ella. Y tenía una uña que no sé cómo se la afilaba tanto, pero no hablaba mucho. Ella pellizcaba y usted sentía que algo, eso era como un corte eléctrico, hermano. Y Dios guarde usted se atreviera a responder, hermano. O sea, ahí se armaba la de San Quintín. Era terrible. Y entonces noto que en las parábolas de las 10 vírgenes, cuando se llega al descuido espiritual, parece que el movimiento más grande de Dios ya no satisface. Nosotros llegábamos al culto y había un músico desafinadísimo llamado Freddy, desafinado. Y no sabía de tesitura, no sabía de métrica, no sabía de entonación, no sabía de diafragma. Ese no sabía de tiempo, no sabía nada, hermano. Pero cuando ese flaco empezaba a cantar el rubio de Galilea, está pasando por aquí. Cuando ese flaco cantaba, yo siento un fuego que me está quemando. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Agarraba un himnario de gloria y cantaba, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Hermano, eso era otra cosa. Usted sentía que a usted se le paraban los pelos cantando. Alabaré, 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 alabaré. A veces el culto está buenísimo. Claro, aquí no pasa con esas caras que ustedes tienen, imposible. Pero a veces el culto está poderoso y uno ve a la gente, hermano, con unas caras que usted dice, este por lo menos vendió el crédito, hermano, y no le pagaron, hermano. O sea, este está fregado, hermano. Y el culto está glorioso y Dios se está moviendo y algo está pasando y la gente dice, yo no sentí nada. Más frío que un pingüino en Alaska, hermano. Y entonces uno pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Parece que la tibieza espiritual, cuando llega al corazón del hombre, aún el movimiento más grande de Dios no hace nada. Y siempre esperamos, como el paralítico de Bethesda, que alguien nos introduzca en el estanque de la bendición. Porque no puede ser posible que en 38 años ese hombre por lo menos haya rodado, hermano, se haya arrastrado, pero siempre esperó que alguien le resolviera lo que él mismo tenía que resolver. Y parece que siempre esperamos que alguien nos mueva el agua, o que alguien nos cargue, o que alguien nos ruegue, cuando debería de ser parte de nuestra vida, porque es nuestra responsabilidad. A su nombre sea la gloria. Y Pablo le dice a los Gálatas que se habían alejado de la victoria del madero y se habían vuelto a las obras de la carne. Efesios 5 dice, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que vienen pueden ser días muy difíciles. Aprovecha el tiempo ahora. Y Romanos 13:11 dice que algunos hijos de Dios habían llegado a ser tan lascivos que se habían vuelto a glotonerías, a borracheras, a faulas, a pleitos y a contiendas. Y Pablo le dice a Timoteo, imagínense el consejo de Pablo a Timoteo en el capítulo 5. Le dice, despiértate del sueño. ¿Cómo le puede decir a Timoteo que tiene problemas de soñolencia? O sea, si Timoteo se estaba durmiendo, ¿cómo cree que está mucha gente hoy? Y Pablo le dice, despiértate del sueño. Porque el problema más grande no es que uno se deslice, porque cualquiera puede deslizarse. El problema más grande no es cometer un error o cometer un pecado. El problema grande es cuando nos acostumbramos a deslizarnos. El problema grande es cuando nos acostumbramos a cometer errores.
Y lo que una vez nos produjo arrepentimiento, más bien hemos caído en problemas de que la conciencia se cauteriza y el hombre se endurece y el corazón se llena de callosidades, y en vez de temblar ya no tiembla. Alguien me dijo a mí que éxito era llegar a la cima, y yo le dije, más o menos, pero no es muy real. Yo le dije, para mí éxito es que tú llegues tan alto que nunca olvides de dónde saliste y mantengas el mismo corazón que cuando esto empezó. A su nombre sea la gloria. Dice la historia, si algún día usted la puede comprar, cómprela. Se llama Biografía de David Wilkerson. Me parece extraordinario. ¿Cómo pudo levantar una iglesia en Times Square, ahí en Nueva York, en medio de toda la miseria que tiene New York, y pudo levantar un lugar lleno de gloria? Si algún día lo puede comprar, cómprelo. Y usted se pregunta, ¿cómo lograron ver ellos un mundo diferente? ¿Cómo lograron cambiar esta existencia tan trágica como la que tenemos? Y uno a veces se pregunta, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? Oro a Dios para que usted esté aquí, porque los minutos siguientes voy a entrar en algo que le va a ayudar. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y Dios ha sido bueno. Bueno es Dios, dígaselo fuerte. Ha sido bueno. Y Dios ha sido bueno. Y Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Levante su voz, dígaselo con grande. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón
puede levantar su voz. Oh, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos